Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Verdad Plural. Colombia, junto con Holanda, Bélgica y Luxemburgo, son los únicos países del mundo que han legalizado la aplicación de la eutanasia. En 1997, luego de 6 años de creada la Constitución Política de Colombia, el magistrado Carlos Gaviria Díaz declaró que la existencia del ser humano se debería dar en todas las condiciones de dignidad y por eso recomendó la muerte asistida en caso de enfermedades terminales. Pero solo hasta el año 2015, abril de 2015, es que se legaliza la eutanasia en nuestro país. Este va a ser el tema que vamos a trabajar hoy en Verdad Plural. La pregunta es la siguiente: ¿está de acuerdo con la eutanasia en caso de una enfermedad terminal? Ustedes pueden participar a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Canal Teleantioquia. Y en Twitter y en Instagram estamos con @Teleantioquia #Verdad Plural. @Teleantioquia #Verdad Plural. Y hoy tenemos a dos contertulios que saben muchísimo de este tema, con dos posiciones opuestas. Una de ellas es la del doctor Mauricio Urquijo, quien es abogado de la Universidad de Antioquia, magíster en Derecho Penal de la Universidad EAFIT, máster en Derecho Penal y Política Criminal de la Universidad de Málaga y es docente universitario. Doctor Mauricio Urquijo, gracias por aceptar la invitación a Verdad Plural. Bienvenido. Muchas gracias, Mabel, y saludos para usted y todos los televidentes. También está con nosotros hoy Andrés Felipe Bernal. Él es licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas de la Universidad Católica de Oriente, es profesor universitario de Ética y Responsabilidad Social. Doctor Andrés Felipe, gracias también a usted le damos por aceptar esta invitación a Verdad Plural. Muchas gracias a ustedes por invitarnos, muchas gracias a usted, Mabel, y a todos los televidentes que nos van a observar y que van a pensar a profundidad este tema que vamos a tratar hoy en este debate. Y a ustedes, nuestros televidentes y nuestros invitados, pues les vamos a presentar una nota que habla sobre la eutanasia que se regula en nuestro país a partir de abril de 2015. Veamos. Un caso de suicidio asistido se presentó hace algunas semanas en Medellín con una mujer que padecía un cáncer terminal en el cerebro. La paciente tuvo el tiempo suficiente para planear la fecha de su muerte y hasta dio algunas indicaciones a sus familiares y allegados para el día de su funeral. El hecho ha abierto nuevamente el debate en Colombia con respecto al tema de la eutanasia, que si bien está reglamentada desde el año 2015, son muchas las personas en todo el país que aún permanecen a la espera de encontrar un médico que les practique el procedimiento, pues la mayoría declaran objeción de conciencia y se niegan a realizarlo. Desde la Iglesia Católica el mensaje ha sido siempre en contra de la eutanasia y en favor de la defensa de la vida a cualquier instancia, pero por otro lado, familiares de pacientes terminales y partidarios del tema insisten en la necesidad de este tipo de procedimiento como fin al dolor y sufrimiento de un paciente que no tiene posibilidades médicas de vida. ¿Está de acuerdo con la eutanasia en caso de una enfermedad terminal? Hoy, en Verdad Plural. Ahí está expuesto nuestro tema. Pueden participar a través de nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @Teleantioquia #Verdad Plural y Facebook, Canal Teleantioquia. ¿Está de acuerdo con la eutanasia en caso de una enfermedad terminal? Estamos esperando entonces sus respuestas y empezamos con el doctor Mauricio Urquijo. La pregunta exactamente para usted: ¿está de acuerdo con la eutanasia en caso de una enfermedad terminal, doctor Mauricio? Por supuesto que sí, no solamente en casos de enfermedades terminales, sino en muchos otros supuestos. Creo que todos los derechos son relativos, incluyendo la vida, y bajo ciertas circunstancias se debe sacrificar un derecho para darle paso al disfrute de otro. Doctor Andrés Felipe, ¿usted está de acuerdo con la eutanasia? No, Mabel, yo no estoy de acuerdo porque pues, primero me rige un principio moral religioso que da un valor trascendente a la vida.
y que considera que la vida es como un regalo y que ese regalo debe valorarse. Gustes o no, como llegue ese regalo hay que cuidarlo y valorarlo, porque quien nos lo dio, que es Dios, nos lo condonó, pues nos lo dio con eterno cariño y con eterno amor. Por ende hay que valorarlo. Y Dios, según usted, sí quisiera que una persona con una enfermedad terminal, con muchísimos dolores, sin esperanza de vida, debe prolongar ese dolor. ¿Dios está de acuerdo con eso? Es que no es que yo esté de acuerdo ni que Dios mande la enfermedad. Simplemente, pues en el camino de la vida de cada ser humano, en su existencia, hay diversos momentos de goce, de dolor, de trascendencia. Ese momento de dolor hace que la trascendencia del ser humano permita que la persona pueda sublimar su propia existencia y pueda redescubrirse y redescubrir una sociedad del cariño que tiene que envolver a esta persona enferma en torno a su dolor. No significa que el hedonismo reine como un principio de placer, donde tenemos que evitar el dolor, porque obviamente desde que nacemos solamente el hecho del parto es un hecho doloroso. Entonces, si es doloroso el parto, entonces desechemos también el parto porque hay dolor. Entonces pienso que no es la justificación como válida para argumentar que yo mismo me voy a quitar mi propia vida. Cuando empezamos el programa, yo recordaba al exmagistrado Carlos Gaviria Díaz, quien declaró en 1997 que la existencia humana se debería dar en todas condiciones de dignidad. Usted, doctor Mauricio, ¿cómo interpreta esta declaración del magistrado Carlos Gaviria Díaz? No porque lo diga siquiera el doctor Carlos Gaviria, lo que pasa es que lo dice la Constitución del 91, lo dicen todas las constituciones. Ahorita usted decía que había unos países que ya habían, digamos, declarado que era válida la eutanasia, pero yo creo que esto es casi un tema de constitución moderna. Lo que orienta una constitución moderna es la dignidad humana, ni siquiera es la vida. Si ustedes van a ver el primer artículo de la Constitución Política es la dignidad. ¿Y qué significa esto? Significa que, por supuesto, hay muchos derechos que son valiosos, son importantes, nadie va a negar la importancia del derecho a la vida. Sin embargo, el eje central del Estado, el eje central, digamos, de todo lo que serían los derechos fundamentales es la dignidad humana, en ellos se funda, y la dignidad, digamos, está asociada a que la vida se tenga en condiciones dignas. Yo entiendo lo que acaba de decir el profesor Andrés, pero es cierto que el dolor a veces es inherente a la vida misma, pero no todo dolor es contrario a la dignidad humana. El dolor de un parto no es contrario a la dignidad humana, pero en cambio el dolor que se asocia a una enfermedad o una situación trágica sí puede lastimar las condiciones dignas de vida de una persona y en ese caso prevalece la dignidad frente a la vida. Doctor Andrés, si no llega a haber una existencia, una esperanza de vida, una persona está sufriendo demasiado, todo su entorno familiar está sufriendo porque sabe que no hay esperanzas, porque los poquitos recursos económicos que tienen se están dirigiendo para atender a ese enfermo terminal. Si el enfermo no quiere seguir con vida, está solicitando a gritos que hay que terminar ese dolor que siente, ¿usted ahí no ve una posibilidad de llevar una muerte asistida? Bueno, a ver, yo te voy a decir algo, Mabel. Para mí es difícil asumir esta defensa porque obviamente pues está el libre derecho. Dios nos da la libertad y Dios es tan grande y es tan serio que permite que nosotros valgámonos propiamente, racionalmente nuestra libertad, inclusive para tomar este tipo de decisiones. Pero lo que yo no pienso es que una persona carezca de dignidad de vida simplemente por el hecho de que enfermó, porque la enfermedad también hace parte de un proceso humano y de la evolución humana, como es la vejez. Entonces no es necesario decir que es que no tengo calidad de vida o que mi vida no es digna simplemente por el hecho de que la enfermedad llegó a mí. Esto no quiere decir que yo esté juzgando a las personas que han tomado ese derecho, porque pienso que Dios es grande y les da la libertad y cada cual. Y es más, es tan grande Dios que si vos recordás, antiguamente, por ejemplo, la gente que se suicidaba o digamos que se practicaba la eutanasia, pues no se podía enterrar en un campo santo, en un cementerio, eran enterrados afuera. Pero el catecismo de la Iglesia Católica y otras iglesias, otras religiones argumentan que la fuerza de Dios es tan grande y su misericordia que hasta estas personas que han decidido, sea por un motivo o por otro, asumir la eutanasia, pues Dios los asume como en su seno, los redime. Y pienso que la enfermedad es una posibilidad de redimir al otro. Yo pensaba en estos días en esta mujer que se llama Consuelo Córdoba, una mujer que fue quemada por ácido, que el Papa Francisco visitó y que llevaba peleando con la corte más de 15 años para poderse practicar la eutanasia.
Y mira que un cariño, un toque de Dios, un toque de amor hizo que ella redimiera y redimiera a otras personas. Entonces yo pienso que no es que diga que sea la salida fácil, porque no es fácil escoger el hecho de morir, sino que es importante defender la vida hasta las últimas consecuencias y darle a Dios el tiempo que nos condonó dándonos la vida. Doctor Andrés, muchas gracias por esa explicación. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Verdad Plural. Hoy estamos hablando sobre la eutanasia. ¿Está usted de acuerdo o no con aplicar la eutanasia en distintos casos, uno de ellos en las enfermedades terminales? Unos mensajes, ya regresamos. Regresamos a Verdad Plural. Hoy estamos tratando el tema de la eutanasia. La pregunta es, ¿está de acuerdo con la eutanasia en caso de una enfermedad terminal? Ustedes nos pueden responder en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter y en Instagram con @Teleantioquia #Verdad Plural y en Facebook con Canal Teleantioquia. Esta misma pregunta se le hicimos a algunos transeúntes. Esto fue lo que nos respondieron. Para un familiar yo creo que es mejor parar el sufrimiento de una vez. Y si es para mí, lo tengo autorizado con mi familia. Sí, señor, porque descansan él y la familia también logra pasar mejor. Pues yo creo que no, yo le dejaría todo en manos de Dios, honestamente no. Claro, porque yo creo que es calidad de vida. Y si no hay calidad de vida, ¿para qué dejamos un ser existiendo ahí solo por existir? Desde que usted lleva al hijo de madre, es mejor que lo dejen morir tranquilamente. La verdad sí, porque es que da tristeza de pronto ver a una persona tirada pues en una cama y si uno puede tenerla, pues tomar como la decisión de ponerle la inyección, sí, yo sí lo haría. Sí, pues sería un descanso para él, uno ya vivir la vida sin oportunidad de nada, mejor el descanso. Ahí estaba la respuesta de algunos televidentes. Doctor Mauricio Urquijo, usted como abogado, como magíster en Derecho Penal, ¿qué piensa, qué le puede decir a los familiares de las personas o de alguna persona ya con una enfermedad terminal muy avanzada que haya decidido desde antes de que la enfermedad evolucionara tanto la eutanasia y que en este momento pues ya no pueda decidir, pero que le manifestó a sus familiares que quería que le aplicaran la eutanasia, pero sus familiares son tan católicos, tan conservadores, tan dogmáticos que no se la quieren aplicar? ¿Qué pasa en ese caso? Pues a ver, yo no quiero, digamos, dar una especie de consejo o de ejemplo moral de lo que debe hacer una persona. Pero no es de lo en el legal. plano de los derechos, pero en el plano de los derechos fundamentales habría que decir que si se está persiguiendo la protección de la dignidad de la persona que está desahuciada, cualquier persona, sea familiar, el mismo médico lo puede hacer, le puede solicitar a un juez a través, por ejemplo, de una acción de tutela que tutele ese derecho, es decir, que le ordene a la institución que utilice los mecanismos necesarios para garantizar ese derecho a la dignidad. Han ocurrido casos, porque no solamente, digamos, la eutanasia se debe permitir en casos de enfermedades terminales, sino que hay muchas otras situaciones. Hubo un caso muy famoso, no estoy seguro si fue en España o en Alemania, donde unas siamesas que no podían vivir juntas, había que separarlas, los papás no querían, pero un juez autorizó la separación que necesariamente implicaba la muerte de una de las dos. Y estas mismas circunstancias pueden ocurrir en muchas otras, digamos, ejemplos de peligro para la vida de una persona donde hay que sacrificar la vida de otros. Por ejemplo, cuando los náufragos uno tiene que sacrificar a otro para sobrevivir, cuando el avión secuestrado hay que derribarlo para que no vaya a impactar y matar a otras personas. Pensaría yo, por ejemplo, en el caso de un desastre natural, un incendio, una persona necesariamente va a morir, ya sabemos que va a morir, porque las llamas, porque, qué sé yo, por ejemplo, en el caso del caso de la tragedia de Armero, la niña, no recuerdo el nombre. Omaira. Si ya se sabía que necesariamente iba a morir y es posible ponerle fin a ese sufrimiento de manera anticipada, digamos de manera humanitaria, ahí se puede hacer, y cuando digo se puede es porque no es necesario que una sentencia lo haya autorizado, ya el Código Penal
dice que no es delito cuando se actúa en una circunstancia que llama estado de necesidad. Y un estado de necesidad es cuando se debe sacrificar un derecho para proteger otro en unas circunstancias de necesidad, es decir, que no hay otra manera, de proteger o de salvar ambos derechos al mismo tiempo. Si usted se llegara a encontrar en una de esas situaciones de las que nos está exponiendo el doctor Mauricio Urquijo, ¿qué haría usted, profesor Andrés? Pues mira, yo te digo algo, yo trabajé con los enfermos de la Iglesia de la América, yo vivo en la América, más de 200 enfermos, y conocí el caso de muchos enfermos en situaciones muy graves. Y conocí también el caso de enfermos que fueron capaces de redimir a otras personas en el lecho de su dolor. Mira, por ejemplo, en el caso de la iglesia permite la distanasia. La distanasia es lo que llamamos simplemente pues, desconectar al paciente, es decir, que una persona no dependa de ningún elemento artificial para que su vida se prolongue. Pero en el caso de pensar, por ejemplo, de aplicarle, por ejemplo, la eutanasia, por decir algo, como a mi mamá, por decir algo, o a un ser muy querido, muy allegado, yo pienso que yo no tendría como ese derecho si la persona no tiene conciencia. ¿Sí me entiendes? Porque si la persona está en un estado, digamos, vegetativo, pues yo creo que yo no soy como nadie para darle fin a ese dolor, porque esa es la vida de la persona y de cierta manera ese dolor, digámoslo así, entre comillas, como kármicamente, pues es una cosa que la persona tiene que asumir. ¿Qué es una vida digna, doctor Mauricio? El concepto es bastante complejo, pero lo cierto es que la persona debe tener un tratamiento de ser humano, es decir, nuestra condición de seres humanos con todos los atributos que tenemos, que seamos utilizados como fin en sí mismo, perdón, que se nos tenga como fines en sí mismos y no se nos utilice como medio para otro fin. Y digamos que en relación también a lo que decía el profesor Andrés, que el dolor hay que aceptarlo, también creo que es cierto que nosotros como seres humanos tenemos la persecución o la búsqueda, digamos, de la evitación del dolor. También creo que si es posible a través de medios científicos evitar el dolor, la medicina para eso existe. Si eso es posible, digamos que el tratamiento digno es que si existe la posibilidad de evitar el dolor, es justamente aplicar esa posible evitación del dolor. Pero sobre todo que si una persona quiere sentir ese dolor, yo creo que debe tener el derecho a estar vivo y a sufrir el dolor, pero creo que debe ser su decisión, como también si es decisión de otra persona, digamos que adelantar su proceso de muerte, también debe garantizársele esto, y creo que ninguna de las dos opiniones se le debe imponer al otro en cualquiera de las dos circunstancias. ¿Evitar el dolor, no querer sufrir, es pecado? No, es que mira, no se trata de decir de que nos vamos a volver, porque por ejemplo en filosofía hay dos corrientes, el estoicismo, que es esa corriente que avala el dolor como la posibilidad de sublimar el ser, y el epicureísmo. Por ejemplo, Epicuro fue el primero que se practicó la eutanasia, digámoslo así, en la humanidad, porque él decía pues una premisa muy sencilla: cuando yo estoy, la muerte no está; cuando la muerte no está, yo no estoy. Y el dolor pues es algo que hay que desechar, porque digamos para él evitaba como el desarrollo libre de la felicidad a la que estamos llamados, la eudaimonía en griego, esa felicidad, esa búsqueda, esa felicidad. Pero yo pienso que el dolor también, detrás de la cara de la moneda del dolor, también puede haber la cara de la felicidad. Por ejemplo, esta semana en Holanda una chica, digámoslo así, le negaron, digamos, la eutanasia, ella dejó de alimentarse hasta morir. Una chica bella, con mucho futuro, con mucho camino, deprimida, fue violada. La de 17 años, sí, que ella fue violada, abusada sexualmente desde niña. Sufrió pues esa enfermedad donde las personas no comen. Y yo pensaba y escuchaba las palabras del Papa Francisco, donde decía, bueno, hay que buscar la manera de recubrir a estas personas y redimirlas desde el amor. Porque de cierta manera el hecho de que yo esté enfermo, de que tenga una condición de dolor psicológica, espiritual, mental, física, lo que sea, pues no me puede evitar tampoco redimir esa situación y superarla, ¿sí me entiendes? Una cosa es cuando viene enfermo terminal, que uno ya sabe que ahí no hay nada para superar, pero en el caso de esta chica, por ejemplo, había muchas posibilidades y no sé si de pronto los sistemas médicos en cualquiera de estos países le aplican la eutanasia a muchos pacientes de manera gratuita, entre comillas. Mira, por ejemplo, cuántos ancianos entran a una EPS y por no hacer un examen que vale 12, 15 millones de pesos, los dejan ahí hasta que mueren, ¿sí me entiendes? Entonces, yo pienso que no es tanto como evitar el dolor lo que nos llama a decir que hay que avalar la eutanasia. No, yo pienso que hay que avalar la vida como ella venga. Doctor Mauricio, ¿por qué Colombia es uno de los 4 países que en el mundo ha aplicado o ya ha legislado sobre la
eutanasia y la ha aprobado desde el año 2015, porque somos el único en América Latina. ¿Qué tiene que ver nosotros? ¿O es que somos un país que ha tenido muchísimos enfermos, gente con ganas de no seguir viviendo, y por eso es que se legisló sobre la eutanasia, cuando dicen que Colombia es uno de los países más felices del mundo? Claro, lo que pasa es que, y retomando un poco lo que decía al principio, en Colombia no es que esté regulada la eutanasia, no hay una ley. Lo que pasa es que hubo una sentencia de la Corte Constitucional que dice en estos casos no debería perseguirse penalmente y da unas pautas mínimas sobre cuándo los médicos podrían hacerlo, digamos como para dar cierta seguridad, pero la cuestión no está regulada. En Colombia lo que ha hecho la Corte Constitucional... No está regulada, pero está, como claro, usted digamos acaba de que decir, está sí digamos, autorizada. aceptada. Sí, claro. Y lo que hace la Corte Constitucional, en mi opinión, básicamente, es decir algo que ya estaba, y es lo que he sostenido, y es que es una situación de estado de necesidad, es decir, que ni siquiera se necesitaba la sentencia para que se reconociera que eso no es delito, porque estamos de acuerdo en varios aspectos, son decisiones éticas, digamos que hay muchas posturas éticas frente a un problema o frente a la búsqueda de la felicidad, hay distintas corrientes, pero lo que no puede el Estado es imponer una. Entonces yo no puedo, digamos, decirle a una persona o se aguanta o decir se le prohíbe la otra opción. Es decir, entonces lo que hizo la sentencia de alguna manera fue reconocer una situación que ya la Constitución traía. Muchas gracias, doctor Mauricio. Para terminar, la última pregunta. ¿Cómo define usted, profesor, la eutanasia? La eutanasia, bueno... 30 segundos. Una pregunta muy difícil me has hecho, porque no es un camino fácil, es un camino difícil. Yo pienso que es una elección personal que inclusive pienso que Dios respeta. Y doctor Mauricio, ¿cómo define la eutanasia? En mi opinión, como una de las posibles circunstancias de estados de necesidad. Cuando decía yo estado de necesidad es que el Estado no puede castigar al que sacrifica un derecho para salvar otro cuando no hay otra manera de dejar a salvo los dos. Muchísimas gracias, doctor Mauricio, doctor Andrés. Gracias Mabel, por compartir todos sus conocimientos aquí en Teleantioquia. Sabemos que estos temas le interesan muchísimo a nuestros televidentes. Y a ustedes, por supuesto, gracias por participar en redes sociales, por estar siempre ahí pendientes de la programación de Teleantioquia TV en Grande. Que tengan todos una feliz semana. Hasta pronto.